Ya. Mira la introducción del tópico. Podemos comenzar. Ok. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en el canal de la Teosófica Interamericana, que es el canal de la Federación, donde todos los sábados a esta misma hora estamos transmitiendo charlas en idioma español o castellano, como prefieren los argentinos. Entonces, hoy tenemos el honor de recibir al hermano Carlos Pérez, que es originario de Argentina, pero ya vive en España hace mucho tiempo. Es presidente de su rama allá en Madrid y nos va a hablar sobre el interesante tema, ¿quién soy yo? Una pregunta que cada uno de nosotros se hace a sí mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué tiene que decirnos nuestro querido hermano Carlos Pérez. Con la palabra, hermano Carlos Pérez. Muchísimas gracias, Isis, por esta oportunidad para compartir con todos los hermanos de habla hispana de todo el mundo este tiempo, estas ideas. Y bueno, hace un ratito estábamos comentando de cuando nos conocimos, cuando conocimos a Isis, fue en 1973, oportunidad en que vino John Coates, que creo que todavía no era presidente, ¿verdad, Isis? No había sido electo presidente todavía, me parece. Y estaba la hermana Joy Mills, etcétera. Fue maravilloso. Y la verdad es que en esa oportunidad asistieron 300 personas. Fue el evento teosófico más grande en el que yo participé. Y fue tan grande, tan el impacto, que inmediatamente me afilié a la sociedad. Yo era un joven que tenía 19 años y decidí afiliarme inmediatamente. Entonces, esto evidentemente le falta el contacto personal a este medio, pero creo que podemos hacer algo bastante interesante y que se aproxima mucho a esa posibilidad de conectarnos todos de una manera inmediata, porque la verdad es que tenemos un acercamiento ahora muy frecuente. Así que muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos por estar aquí presentes. Voy a intentar compartir mi pantalla. Vale. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, sí, sí. Sí, Vale. perfectamente. Vale, bueno. Pues el tema justamente hoy es ¿quién soy yo? Cuando uno generalmente se presenta, comienza diciendo, bueno, el nombre, comienza diciendo a qué se dedica, cuál es su profesión, dice yo soy abogado, ingeniero, dependiente, empleado, comerciante, lo que sea. En fin, comienza dando atributos, o soy hijo de fulano, soy hijo de este otro, o nací en tal sitio y ahora vivo en tal lugar, pero esos realmente son atributos y básicamente cambiantes, porque uno puede cambiar de lugar, uno puede mudarse, uno puede cambiar de profesión. Conozco muchos casos de gente que tenía una profesión y se hartó de la misma y se dedicó a otra cosa más simple y con una calidad de vida mejor. Entonces, conviene diferenciar quién soy yo realmente cuando nos vamos a plantear esta pregunta. La pregunta de quiénes somos es una de las grandes preguntas metafísicas que nos hacemos cuando queremos comprender lo que somos, lo que es el universo, lo que es la vida y qué sentido tiene todo esto. No es una pregunta fácil. La búsqueda de su respuesta nos acompaña toda la vida, porque si somos sinceros, veremos que nosotros cambiamos, nuestra comprensión de lo que somos también cambia y por lo tanto no podemos quedarnos simplemente con la primera respuesta que nos parezca encontrar.
Si nos conocemos, la ventaja que que podemos tener, es que según nos conozcamos, podemos confiar en nosotros mismos. Es decir, conocer nuestras limitaciones, conocer nuestras capacidades, pero también nuestro potencial. Es decir, saber hasta dónde podemos llegar, saber en dónde estamos flaqueando y saber qué podemos hacer para mejorar. Aquí tenemos la imagen del templo de Apolo en Delfos, donde había una inscripción que decía: conócete a ti mismo. Y esa es una de las realidades más grandes y que nos han acompañado en todas las tradiciones esotéricas para el mejoramiento, para el desenvolvimiento del hombre. No es una tarea fácil ni inmediata, pero sí que es posible. Bueno, vamos a ver rápidamente, entonces, ¿qué es el ser humano según la biología? La biología nos ha descubierto que todos los seres vivos han estado evolucionando desde unas formas muy simples hasta formas más complejas. La evolución se produce por cambios genéticos y la herencia, y todos partimos, como veis aquí en este diagrama, es un diagrama que tiene mucha complejidad, muy denso, pero básicamente agrupa a todas las familias de especies de distintos animales, vegetales, hongos, etcétera, partiendo de un origen común. Esto es una estructura de árbol, se llama el árbol filogenético o el árbol de los seres vivos. Y realmente todos estamos emparentados biológicamente, y a partir de bacterias, a partir ni siquiera de bacterias, de células muy arcaicas, de arqueas, no se sabe muy bien cómo surgió la vida hace unos 3.500 millones de años. Realmente hay especulaciones, pero los biólogos no saben absolutamente nada de cómo se originó la vida. Los mamíferos descendemos de un ancestro común, de un ancestro que apareció hace unos 280 millones de años, y como podemos ver por aquí, el hombre, el ser humano y los monos, tenemos un ancestro común. Según la biología, el ser humano no desciende del mono, sino que descendemos de algún ancestro común mucho más antiguo. Bueno, esto es lo que nos dice la biología. Realmente nos explica un poco la evolución biológica, la evolución de la maravilla, de la complejidad del cuerpo humano, que es extraordinaria. En nuestro cuerpo suceden cosas maravillosas. Hay muchos sistemas de defensa, de equilibrio, de regulación. Imaginad, de la temperatura, de la defensa frente a patógenos, etcétera, de todo. Pero claro, no nos da una respuesta más allá de esto. La antropología se ocupa de ver cómo apareció el ser humano, y entonces nos habla de lo que son homínidos, es decir, especies que están allí entre, si son, no se sabe muy bien si las podemos catalogar de animales o de seres humanos, porque al final somos animales. Biológicamente somos exactamente animales, somos una especie de animales. Entonces, estiman que los homínidos aparecieron al menos hace 7 millones de años, y que la especie humana actual es la que se llama Homo sapiens, que apareció hace aproximadamente unos 400.000 años en África, según se estima. Esto va cambiando porque esto es como un puzzle. Se encuentran restos, se los trata de identificar. Ahora, por ejemplo, se sabe que tenemos en nuestro ADN la mezcla con otras especies, con los neandertales y con los devisonianos, que nos hemos mezclado, nos hemos asimilado, hemos tenido descendencia común, y por lo tanto, de alguna manera, han sido absorbidas en la especie del Homo sapiens. Pero esto, bueno, si bien nos caracterizaron como una especie social, inteligente, capaz de aprender y que utilizamos herramientas, no somos los únicos que tenemos estas cualidades en todo lo que es el reino animal. Hay muchos
Hay muchos animales que son sociales, inteligentes, que pueden aprender y que utilizan herramientas. O sea que esto no es único del ser humano. Y todo esto no explica realmente lo que somos. Esto es como si quisiéramos comprender qué es lo que hace un habitante, una persona o una familia, analizando lo que es la composición, los materiales de su casa. Y dirán, hay unas tuberías de cobre que llevan agua y otras tuberías que llevan gas, otras tuberías, hay otros cables que llevan electricidad y unas cosas que es cemento, pero eso no explica quiénes son los que viven ahí. O sea que mirar solamente lo que es el vehículo físico no nos explica lo que es la conciencia, porque somos seres mucho más complejos. Además de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, tenemos también emociones, pensamientos, temores, alegrías, dolor, esperanzas, afectos, etc. Y entonces son aspectos subjetivos de lo que llamamos conciencia. Es decir, la conciencia no queda explicada, como pretenden los reduccionistas, por que lamentablemente es la corriente más en boga dentro de la biología y de la neurología, no queda explicada como diciendo que es un fenómeno, es un subproducto de las actividades físicas. Es decir, tenemos un pensamiento porque unas neuronas se interconectaron y entonces surgió ese pensamiento. Lo físico y lo inmaterial, la conciencia, es algo así como el hardware y el software en un ordenador, y realmente son los dos aspectos, la cara y la cruz, son como el espíritu, son materia y espíritu, que son los dos aspectos de la realidad. No puede haber una moneda de una sola cara, ni tampoco puede haber materia sin conciencia, ni conciencia sin materia. Desde muy antiguo, el hombre ya intuía que su cuerpo biológico es solamente una parte de sí mismo. Y entonces se dedicó a buscar una respuesta a esta complejidad, a esto que él sabe, que él sentía que existía dentro de sí. Si saltamos, pasamos por alto lo que ha dicho la filosofía con la clasificación trina, que somos espíritu, alma y cuerpo, etcétera, etcétera, y vamos a pedir el ayuda a la psicología, aquí con el permiso de Isaac. Y en la psicología encontramos, bueno, hay muchas corrientes. La psicología intenta comprender cómo funciona la conciencia, la percepción, el pensamiento, las emociones, los procesos cognitivos, la conducta, es decir, el comportamiento social, etcétera, un montón de cosas. Pero básicamente, para explicar qué es lo que somos, hay muchas corrientes dentro de la psicología que han ido evolucionando, partiendo de premisas un poco más primitivas, han ido añadiendo modelos, se han ido construyendo modelos en el cual a veces no todos están de acuerdo, pero que básicamente intentan explicar un poco de lo que pasa en nosotros. He querido traer para aquí un modelo de Carl Jung, el psicólogo suizo, que incluye estructuras y arquetipos que son personales y transpersonales, que eso fue la principal contribución o la principal novedad que él introdujo en esto. Si os fijáis en el diagrama no voy a explicar todo el diagrama porque es complejo, pero y tampoco yo soy el más indicado para hacerlo seguramente, pero vamos a tratar de identificar primero. Aquí tenemos dentro del círculo, del gran círculo, tenemos lo que es la conciencia del ego, el ego psicológico, el ego, el yo pequeño. Aquello de lo que somos perfectamente conscientes. Hacia afuera, hacia el mundo externo, presentamos lo que se llama la máscara, una estructura, es decir, un conjunto de atributos. Hacia afuera yo puedo ser
afectuoso, amable, etcétera, pero por adentro a lo mejor estoy pensando cómo me fastidia este tipo. Entonces, esa máscara es la faceta que estamos mostrando hacia afuera. Y hacia afuera puede ser personas de distintas que no conocemos, o pueden ser personas de nuestra familia o de nuestro entorno. Luego tenemos algo que es el inconsciente personal. El inconsciente personal es aquello de lo cual no somos conscientes, pero está ahí y tiende a manifestarse en los momentos menos esperados. O sea, influye, no somos conscientes de él, pero influye, y claro que influye. Una de las estructuras más importantes del inconsciente es la sombra. Del inconsciente personal es la sombra. Es aquel conjunto de cosas de las cuales no somos conscientes y pensamos que no tenemos y las escondemos un poco bajo la alfombra. Para bien o para mal. Algunas son malas, las consideramos malas y por eso las ignoramos, y otras son buenas y realmente las tenemos ahí escondidas. Esto es el inconsciente personal. Y luego la novedad de Jung es que dijo que hay un inconsciente colectivo, es decir, un inconsciente que compartimos con toda la humanidad, con pueblos, con nuestro pueblo, con nuestra familia, etcétera, posiblemente en distintos grados, y que es la fuente de donde han salido arquetipos comunes, símbolos comunes que han aparecido en distintas culturas que no estaban conectadas entre sí. Dentro del inconsciente colectivo está la figura del self, que sería el yo con mayúsculas, o digamos, la parte esencial de nosotros mismos. Y una cosa interesante que señaló Jung en su diagrama, nuevamente, ha sido esto, el unus mundus. ¿Qué es el unus mundus? Pues lo que él llamaba el conjunto de todo el universo, lo que hoy diríamos el universo holográfico, el universo integrado. Bueno, esto realmente tiene muchísimas cosas, pero básicamente, bueno, ya nos da una idea de que somos seres complejos, efectivamente. ¿Cuáles son las ideas teosóficas acerca del ser humano? La sabiduría sin edad nos dice que el ser humano es una emanación de la realidad una que se manifiesta en unos principios. Un principio, ¿qué es un principio? Un principio es un aspecto fundamental, es un aspecto funcional. Un aspecto funcional, es decir, una función o expresión diferenciada de la conciencia. Los principios se relacionan entre sí y actúan conjuntamente como un todo. Es decir, en la teosofía vemos que hay, ahora vamos a ver alguna clasificación, pero hablamos de muchos principios, etcétera, pero nunca hay que olvidar que todo ello no es nada más que un marco de trabajo y que todos funcionan integradamente. Es decir, no hay, por ejemplo, la mente, siempre que pensamos, la mayoría de las veces hay también emoción. Y cuando sentimos algo, inmediatamente está la mente y trabajan de manera muy amalgamada. El cuerpo físico es el vehículo de toda la estructura. O sea, todo esto al final viene a tomar acción, a traducirse en acción a través de lo que es el cuerpo. Y el ser humano, entonces, es un microcosmos, es decir, es un reflejo de lo que es el macrocosmos. Como dice el adagio hermético, la máxima hermética, como es arriba, es abajo. Bueno, hay muchas clasificaciones de los principios. Yo os voy a presentar una que es una clasificación funcional. Es decir, aquí no hay cuerpos, no hay, digamos, cosas, no hablo de cuerpos. La ventaja de trabajar sobre los principios es que en el caso de cuerpos, porque habréis visto en la literatura de principios del siglo XX que se hablaba mucho de cuerpos, cuerpo mental, cuerpo causal, cuerpo emocional, etcétera, etcétera. Y es que los cuerpos, al final de cuentas, es un enfoque un poco materialista. Los cuerpos, nosotros no los podemos percibir o ver, ¿sí? ni trabajar sobre ellos.
nos dicen que visiones clarividentes nos hablan de cómo son, etcétera, y pueden ser ciertas, pero realmente nosotros, eso está fuera de nuestro alcance. En cambio, los principios como funciones de la conciencia sí están en nuestro campo. Nosotros podemos trabajar con ellos. Entonces, y esa es la utilidad, porque nosotros, cuerpo mental, por ejemplo, pues no sé, tendremos, pero no lo vemos ni somos conscientes de él. Pero mente sí tenemos y podemos, sabemos que tenemos pensamientos y podemos llegar a ser conscientes de esos pensamientos y de esos contenidos conscientes o inconscientes. Bueno, el caso es que entonces, ¿cómo clasificamos? Rápidamente, porque no es tampoco el propósito de esta charla, hacer una exposición detallada de todos los principios, pero es solamente para orientarnos. Entonces, comenzamos con lo que es la mónada, el Atma. El Atma, o Atman, es el espíritu, la individualidad, es ese rayo de la emanado, de la unidad, pero que no está emanado, y por eso se dice, no existe mi Atma, tu Atma, sino que es un Atma, cada uno singular, cada uno con un matiz, con una coloratura diferente que tenemos, pero que son básicamente esencia, parte del uno, son parte del uno mismo. El alma que está asociado con lo que llamamos la voluntad. Vale, luego tenemos el principio del Buddhi, que es la intuición, la luz de la conciencia. La intuición, la que nos permite comprender, la que nos permite tener esa visión, no solamente esa comprensión a nivel de cosas cotidianas, de entender cómo funciona esto, sino esa comprensión fundamentalmente, esa intuición acerca de las cosas fundamentales de la vida, de los principios de la vida. El alma se expresa a través del Buddhi, y el Buddhi es justamente la luz de la conciencia. Se le dice luz porque de la misma manera que cuando nosotros entramos en una habitación que está a oscuras y tenemos que ir a tientas, tocando una cosa, tocando otra, reconociendo, esto es una silla, esto es otra silla, esto es una mesa, pero si encendemos la luz, vemos todo de golpe. Bueno, el Buddhi es algo así como esto, es la chispa de la intuición. Luego tenemos el mana superior. El mana superior es la mente abstracta, el pensador. Es la mente que se ocupa de las cosas, y no solamente para las matemáticas, siempre hay abstracciones. La otra vez me preguntaban, dice, pero bueno, esto lo usamos muy poco, ¿no? Digo, no, siempre. Mira, si vamos a un supermercado y estamos queriendo buscar, por ejemplo, no sé, un té específico, ¿dónde lo vamos a ver? Inmediatamente pensamos, debe estar cerca de los cafés, debe estar cerca de cosas del desayuno. Eso es una generalización y eso es utilizar la mente abstracta. En la vida cotidiana utilizamos mucho la mente abstracta. Lo que pasa es que o no lo damos cuenta o utilizamos solamente una capa muy superficial de ella. Luego tenemos el manas inferior, que es la mente concreta. El manas inferior, la mente concreta, el razonamiento, la capacidad de razonar, la memoria, etcétera. Todas las capacidades cognitivas concretas están asumidas por el principio del manas inferior. Luego tenemos kama, que es el principio del deseo, las emociones, las motivaciones. Luego tenemos prana, que es un principio que representa la energía vital. Blavatsky dice de prana que es un fragmento del jiva común, que es común para todos, y que prana es lo que permite que todo esté conjuntado y que todo funcione de una manera conjunta. Cuando viene la muerte física, no solamente, bueno, me salté el rupa, es el principio de la acción, es lo físico, toda la estructura se traduce en definitiva en rupa, en lo físico, y nos dice Blavatsky que cuando sobreviene la muerte física no solo perdimos el rupa, sino que lo que pasa es que se detiene el prana, se retira el prana e inmediatamente comienza la disgregación de todo esto que es, de todo este cuaternario, estos 4 principios que son la personalidad o el yo inferior.
Por supuesto que esto hay asociaciones, bueno, y hay mucho para hablar de esto, pero que no es el caso en esta charla, pero básicamente hay que observar que tenemos dos grandes grupos, la tríada o el yo superior, o el ser interno. En teosofía se le ha llamado también el ego, término que ya, con mayúsculas, término que ya procuramos dejar porque induce a error al confundirlo con el ego con un yo, que aquí justamente estamos, Atma Buddhi es el reino de la unidad, no es el reino de la separatividad. Y por otro lado tenemos el cuaternario, que es la personalidad, la parte impermanente, que solamente tiene su duración por una encarnación, y es el yo inferior o el cuaternario. Luego hay asociaciones, por ejemplo, el manas superior con el manas inferior trabajan muy conjuntamente unidos. Luego tenemos las asociaciones de Buddhi Manas, como se llama, que es, a veces se le llama el alma espiritual, porque cuando Manas está irradiado por Buddhi, entonces hay digamos, hay una irradiación sobre la mente, una cualidad diferente de la mente, porque la mente en ese momento, cuando Buddhi está influyendo en el Manas, en ese momento la mente está iluminada, está más consciente de la realidad. Y luego tenemos la asociación de Kama y Manas, que son los dos polos. El Kama se puede asociar con el Manas inferior, y entonces, claro, es lo que vemos comúnmente, es lo que se llama el alma animal, porque habitualmente tenemos deseos que están junto con el pensamiento. Un recuerdo motiva la reaparición de un deseo, lo reactiva, y ese deseo nos pone a pensar nuevamente en cómo podemos hacer para conseguir ese objeto del deseo. Es decir, esto, bueno, es como vemos, el ser humano, según la teosofía, no nos lo pinta algo muy sencillo, porque precisamente somos complejos. Son estructuras que a lo largo de la evolución, igual que hay una evolución biológica, hay evolución de la conciencia. Entonces esto ha ido progresando y se ha producido una estructura de este tipo. La tercera, hay la doctrina secreta, la obra magna de Blavatsky, en el proemio, ella hace tres proposiciones que dice que son fundamentales para comprender a la teosofía y para comprender lo que ella va a exponer a continuación en su gran obra. Y he querido traer especialmente la tercera proposición. No tenemos tiempo para ocuparnos de las tres proposiciones, pero la tercera proposición es la que nos dice la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida. ¿Qué es la raíz desconocida? Pues justamente es ese uno, esa unidad de la conciencia, pero es la raíz desconocida, no sus aspectos fragmentados, sino la raíz de todo ello. Y continúa diciendo, y la peregrinación obligatoria para todas las almas, destellos suyos, vuelve a decir, a través del ciclo de encarnación, que es este que hemos señalado aquí. Lo primero, la identidad del alma universal con el alma individual, es lo que hemos señalado como la identidad de esta gran estrella, el alma universal, con la mónada, con todas las mónadas. Y luego, el camino o la peregrinación de la mónada con este ciclo esta curva que hemos descrito aquí, que se llama también el ciclo de necesidad. ¿Por qué? Porque la mónada necesita primero, ¿qué significa este ciclo? Este ciclo significa primero una materialización o una identificación con ciertos aspectos funcionales y materiales determinados que lo limitan, que de alguna manera son limitantes respecto al potencial que tiene la mónada, pero que la necesita porque la mónada necesita desenvolverse. Por eso se llama el ciclo de necesidad. Y dice que este ciclo de encarnación o de necesidad, conforme a la ley cíclica y kármica, durante todo el término de aquel, es decir, durante todo el término del ciclo.
decir, que dentro de este ciclo esto no es algo que se produce de una sola tacada, de una sola vez, sino que hay muchos ciclos pequeños dentro de este ciclo grande hasta que la mónada puede desplegar sus facultades. Entonces, esto en esencia, lo que nos dice la filosofía esotérica, que somos una emanación, esencialmente somos una emanación del uno manifestado, y que somos esa mónada es una chispa indesprendida del fuego, como decían los neoplatónicos, como decía Plotino y como decían sus seguidores. Somos una chispa del fuego, pero una chispa indesprendida, que seguimos el fuego, estamos en el fuego está en nosotros. Bueno, aquí quiero hacer una pausa y podemos ahora abrir, si os parece, a algunos comentarios. Preguntas y comentarios que tengáis. Sí, muy interesante, porque de hecho nosotros seguidamente nos identificamos apenas con la personalidad, ¿verdad? Y cuando uno se da cuenta de que el universo es mucho más grande de lo que es simplemente nuestra personalidad, uno empieza a comprender lo universal que es la existencia humana y lo universal que somos nosotros, ¿verdad? ¿Se quedó? ¿Se cortó Isis o se...? ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? Yo te escucho. Vale. Te perdí el sonido en lo último que dijiste. No, yo he Vale. dicho que nos identificamos con la personalidad y no nos damos cuenta de lo universal que somos todos y que estamos todos en lo mismo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es uno de los grandes problemas, que vamos así mirando mucho nuestro entorno muy cercano y perdemos la perspectiva universal de nuestra naturaleza. Gracias, sí. ¿Más preguntas o más comentarios? Estáis muy callados. ¿Se ha cortado la conexión o algo así? Podéis abrir, cuando queráis hablar, podéis abrir vuestro micrófono. Carlos, la verdad que has hecho una explicación excelente y muy clara, muy diciendo esta esencia espiritual que es tan fundamental en todos nosotros, saber quiénes somos, no que somos, tenemos el pelo blanco, amarillo, o que somos calvos, no, quiénes somos internamente, eso es lo importante para poder desarrollarnos, es fundamental. Nada más, es confirmar y decir que lo que tú has dicho ha estado muy, muy claro. Vale, gracias, Carmen. Carlos, a mí también me ha gustado mucho la idea que has hecho, o sea, que has expresado de diferenciar principios y cuerpos. Ya hemos hablado en más de una ocasión de este tema entre nosotros, pero me gusta mucho porque no está muy claro en lo que encontramos en teosofía, ¿no? Y es importante hacer esa diferencia porque incluso puede resultar hasta más fácil comprender la constitución sextenaria basándonos en los principios. Así que gracias. Claro, gracias, Susi. Mira, yo entiendo que se quiso hacer una estructura, digamos, sencilla en base a cosas fáciles de asir, como es una materia, como es un cuerpo, aunque sea un cuerpo sutil, pero resulta que eso tiene varios problemas. Los principios, además, no tuvieron una forma de describirlos de manera uniforme. Blavatsky misma usó varias clasificaciones en distintas obras, una en Isis sin velo, luego fue cambiando, luego en la clave usó otra diferente, etc. Entonces, yo creo que la gente también le huyó al tema de los principios por esto. Pero sí,
tratamos de asociar principio con una función, con una funcionalidad, creo que la cosa se aclara un poco y que básicamente podemos trabajar sobre ello y poder comprender esa funcionalidad mucho más fácilmente. Muy bien, más preguntas. Gracias, Uzi. Más preguntas. Una preguntita. Sí, Emilio, adelante. Bueno, primero un breve comentario. Interesante el tema para tratar de descubrir quién somos. Siempre está ahí en el ser humano, que tarde o temprano entiendo que cada cual se le presentará, como ha sido en mi caso en su momento, y que estoy permanentemente en la búsqueda y el descubrimiento de quién soy, más allá de las respuestas que voy obteniendo a cada paso de mí mismo. Has dicho al principio una cosa muy interesante con la que uno se encuentra cuando se plantea el quién es uno. Es los atributos. Normalmente, en tanto en cuanto no sabemos quién somos realmente, nos identificamos con lo más externo, con lo más aparente, lo más físico. Tú le has denominado los atributos. Estos atributos pueden ser el nombre, la forma física, la profesión, etc. Y de ahí luego otras características exteriores, que son las identificaciones. Y bueno, ese sería el proceso que tú mismo estás desarrollando. A mí me parece muy interesante y lo dejo ahí. Pero ahora viene la pregunta. Has dicho que conocernos a nosotros es confiar en nosotros mismos. Y esta es la pregunta que te hago, Carlos. Si puedes desarrollarla un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué supone que es confiar, conocernos es confiar en nosotros mismos? Bueno, gracias, Emilio. Eso lo vamos a ver. Recordad que solamente que no hemos terminado, que vamos por una parte todavía de un tercio aproximadamente de la exposición. Gracias, gracias. Vale, justamente vamos a hablar precisamente de mucho más, porque pareciera que aquí hemos llegado al sumum, ya hemos explicado la Constitución septenaria y ya está. Pues no, eso solamente es como si nos disponemos a ir a una ciudad encantadora como Viena, por ejemplo, y nos conseguimos una guía de viaje y vemos la guía de viaje y decimos, ya está. No. La guía no es Viena. Hay que ir a Viena para poder conocer Viena. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a continuar. Sí, Carlos, ¿qué tal? Sí. Buen día. Martín, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo va? Bien. No, recordaba que hay una nueva corriente, lo que vos decías de las neuronas. Hay una nueva corriente de científicos que está trabajando con todas las células del cuerpo. O sea, se empieza a desdibujar la cuestión de la conciencia relacionada con las neuronas. Y empiezan a establecer que la conciencia en realidad está en todo el cuerpo. Por lo tanto, saltan a un concepto nuevo que no pueden demostrar, pero que significa que ellos no pueden establecer que la conciencia tenga sede en el cuerpo. Lo que no saben, a dónde está la sede. Y ahí aparece un poco la brecha para empezar a pensar en la mente como algo distinto del cuerpo. Bueno, hay una cosa, ahí cuando se habla de reencarnación, por ejemplo, no se puede dejar de mencionar el trabajo científico hecho por Ian Stevenson, por ejemplo, encabezado por Ian Stevenson y muchos otros colaboradores. Hoy en día lo sigue el doctor Jim Tucker de la Universidad de Virginia, y que han demostrado, pero científicamente, o sea, con pruebas aprobados por colegas y todo, que hay niños que dicen recordar vidas anteriores, una vida anterior, generalmente una vida anterior en la cual han tenido una muerte violenta por un accidente o porque los han matado,
y que además tienen en el cuerpo marcas de nacimiento que se corresponden en general, ¿no? Esto no es absolutamente todos los casos, pero sí que hay marcas de nacimiento que se corresponden con el lugar donde recibieron el impacto del accidente, del golpe, de la bala, etc. Entonces, y han hecho comprobaciones, han filtrado y han demostrado más de 300 casos fehacientes en los cuales se ha comprobado esto. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un golpe mortal a la corriente del reduccionismo, porque la mente, ¿dónde estaba la memoria una vez que murió la personalidad anterior? ¿Dónde estaba? No estaba en el cerebro. Entonces hay teorías, por ejemplo, hay un matemático y físico inglés, el doctor Roger Penrose, que ha elaborado alguna especulación y alguna teoría acerca de que la memoria, realmente que la mente está distribuida por todo el universo. Y es un poco lo que nos decía Blavatsky y lo que nos dice la tradición antigua con el akasa. El akasa es un tema en el que no podemos entrar ahora, pero que básicamente es como esta estructura general, universal, donde no solamente se registra todo, sino que es lo que de alguna manera produce las proyecciones de lo que son, de lo que sucede en la vida que conocemos. Bueno, ¿más preguntas? Si no, continuamos, chicos. Un momento. Luis Tejada de Perú. Sí, adelante. Sí. En la misma dirección del comentario, bueno, entonces tenemos claro de que los órganos, los sensores, llámese los sentidos de la vista, el tacto, todo lo que de alguna forma corporalmente tenemos, no nos informan 100% más que sombras, al igual que el mito de la cueva de Platón. Vale decir, claro, estamos viviendo una realidad que no es real, vale la pena decirlo. Sí. Cuando decimos quiénes somos, entonces lógicamente no nos vamos a limitar a lo que puede ser el cuaternario, como lo hemos mostrado, sino que lógicamente escapa, inclusive, ya lo estás diciendo con los registros akáshicos, escapa de este cuerpo que lógicamente tiene fecha de caducidad. Creo que esto nos llevaría no solamente a quiénes somos, sino que nos lleva a un análisis ya de la sociedad y el sentido de la que lleva la humanidad en este momento en el mundo. Claro, efectivamente, lo que la humanidad hace como sociedad, como humanidad, está muy enraizado en la percepción de lo que somos. Si nosotros cambiamos esa percepción, evidentemente actuaremos de manera diferente. Es decir, si pensamos que somos una unidad o un reflejo de la unidad y que la persona que tenemos al lado o enfrente no es nuestro enemigo acérrimo ni es una persona que tenemos que explotar o a la cual tenemos que intentar destruir de alguna manera, sino que es otra chispa como nosotros, evidentemente la actitud será muy diferente y no habrá ese egoísmo acérrimo que hay actualmente para tratar de lograr supremacía o de conseguir ser más que el que tengo al lado. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces, para lo cual os ruego que volváis a silenciar los micrófonos y vamos a seguir adelante. Bueno, evidentemente esto está muy interesante, pero en la pregunta de quiénes somos, no nos vale una guía de viajes, no nos vale simplemente una respuesta de libro y decimos, esto es una estructura así, 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 y ya está. Sino que realmente tenemos, al final de cuentas, tenemos que desechar las respuestas que son adquiridas. ¿Por qué? Para investigar y descubrir tenemos que desechar aquello que ya está prefabricado o adquirido. Es decir, por más que tenga razón alguien que ha escrito un libro o alguien que nos lo ha dicho, como yo os lo he dicho recién a vosotros, simplemente se intenta transmitir una percepción a través de palabras.
y esa percepción vosotros la recreáis y podéis tener una percepción bastante parecida o diferente de lo que yo intento decir. Entonces, eso, o de lo que el escritor del libro intenta decir. Entonces, eso no es realmente una investigación, una indagación. Eso es quizá un paso previo, beneficioso, nos ayuda a pensar, pero no es el objetivo. Si nos conformamos con estas ideas, porque es muy fácil decir, sí, somos una monada, somos una chispa divina, somos un Atman, somos eternos, etcétera, etcétera, no lograremos la atención necesaria para realmente indagar y descubrir en nosotros mismos qué es lo que somos en esencia. Esto requiere una actitud de indagadora, de atención plena. Es decir, no simplemente al conformarnos con una explicación superficial o prefabricada, impide que realmente tengamos esa actitud indagadora y que nos hagamos las preguntas. El Buda decía que comprender la verdad es hacerse las preguntas correctas. Si uno se hace las preguntas, si uno pregunta, inquiere, entonces tiene la mitad del camino hecho. Si la pregunta está bien hecha, es sincera, entonces tenemos la mitad del camino hecho y la otra mitad es que hay que indagar. Dice Krishnamurti, descubrirse a sí mismo no tiene fin y requiere constante investigación. Percepción total, darse cuenta sin elección alguna. ¿Qué quiere decir sin elección alguna? Que nos demos cuenta de una manera fiable, es decir, esto es así y ya está, no que mejor voy a creer que esto es así porque me conviene más, o no, esto me suena raro, esto no, sino darse cuenta realmente. En realidad, este viaje consiste en abrir una puerta al individuo en relación con el mundo. Fijaos qué interesante esto, en abrir una puerta al individuo en relación con el mundo. Y este proceso, en la Vedanta, en la tradición de la Vedanta, se llama Atma Vichara, que es la autoindagación en la naturaleza del yo verdadero. Y consiste en preguntarnos constantemente, es decir, periódicamente, ¿quién soy yo? No quiere decir que vamos a ir a la compra, por ejemplo, y vamos conduciendo y vamos preguntándonos quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo. Cuidado que el coche de al lado nos podemos chocar con él y entonces nos vamos a darnos cuenta de que no lo estábamos haciendo bien. No es una pregunta retórica, es decir, una pregunta que simplemente lo hacemos para obtener una respuesta, sino que es una pregunta que intenta polarizarnos en la actitud necesaria para tratar de encontrar, de conectar con esa realidad que existe dentro de nosotros. No tiene necesariamente que tener una respuesta verbal, es decir, no tenemos que ser capaces de traducirla a decir así, una definición. Mira, he encontrado que yo soy esto, esto y esto, sino que es una experiencia, una sensación. No es un mero análisis psicológico del yo personal, porque, por ejemplo, podríamos decir, claro, es que yo soy una persona, a ver, que me creo muy amable y todo, pero hombre, he visto que tengo unos enfados que, madre mía, y si me contrarían, mejor que se aparte el que está enfrente mío. Y si noto que compiten conmigo, bueno, no se trata solamente de conocer esos aspectos ocultos, negativos y ocultos del yo personal, sino que es ir más allá. Hay que conocerlos, evidentemente, porque si los ignoramos, aparecen en el momento menos esperado y seguiremos estando en una ilusión, porque no veremos lo que efectivamente nos pasa. Sino que, pero cuando hacemos esta pregunta, hay una pregunta asociada, y es decir, ¿quién es el que pregunta? ¿Quién pregunta quién soy yo? Pregunta la mente, pregunta el kama, las emociones, el deseo, yo quiero saber quién soy yo, quiero tener el control de lo que soy. Entonces, o la pregunta viene de más adentro. Esa es una diferencia importante
para tratar de encontrar la respuesta o la raíz del trabajo de Atmavichara. El objetivo de Atmavichara es el conocimiento del ser como fuente y raíz, no el conocimiento, digamos, académico o concreto, sino esa experiencia, esa unificación con lo que somos como fuente, es decir, con nuestro ser interno. Es la búsqueda de nuestra esencia, de lo sagrado y eterno en nuestro interior. Y es exactamente similar a lo que podemos encontrar por ejemplo, en la disciplina o en la filosofía de la Raya Yoga, que es la búsqueda, es la unión con el ser, pero la unión con el ser es la unión con todo. Es necesario comprender que estamos identificados con lo efímero y ser capaces de descartarlo. Es decir, vamos a ver cómo. Fijaos, esto que teníamos en la portada, bueno, esta es una pintura que representa el mito de Eco y Narciso, del pintor John Williams Waterhouse, y quiero agradecer a Francisco Cuevas de Chile que me la eligió y reemplazó, porque yo tenía una parecida, otra pintura del mito de Narciso, pero de Caravaggio, que era como las pinturas de Caravaggio, muy oscuras, así muy poco, y esta es mucho más bucólica, mucho más hermosa. Gracias, Francisco. Bueno, ¿qué representa este mito y por qué lo hemos elegido? Bueno, aquí vemos a la izquierda una ninfa, que es Eco, que había sido condenada por circunstancias que no vienen al caso, pero a que solamente podía repetir la última parte de lo que otro le decía. Ella no podía hablar de por sí, sino que solo podía repetir lo que otro le decía. Y aquí es como el eco, ¿no? Sabéis que los griegos tenían una afición muy grande a representar cosas de la naturaleza e incorporarlas dentro de la mitología y dentro de las alegorías. Y aquí tenemos a Narciso. Narciso era un joven muy bello, pero también muy pagado de sí mismo, muy vanidoso, que no tenía realmente, pues no aceptaba relación ni amoríos con otras personas, etc. Y entonces un oráculo había dicho de Narciso que viviría mucho si no se conocía a sí mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que Narciso entró, se dice que estaba de caza, cazando un ciervo, y lo de la caza del ciervo, aquí de hecho tenéis las flechas, y la caza del ciervo parece ser que para algunos es un símbolo de la búsqueda de la naturaleza espiritual. Uno va a la búsqueda de ese ciervo, a la búsqueda de esa naturaleza, de esa esencia. El caso es que Narciso se encontró en un lugar en el bosque, en un remanso, en un claro del bosque, y preguntó, ¿hay alguien aquí? Y entonces Eco, que solo estaba condenada a decir el eco, salió diciendo aquí, 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 con los brazos extendidos, mostrándose, y Narciso la rechazó. Entonces, bueno, dice la leyenda que Eco murió de angustia, se encerró en una cueva y solamente estuvo destinada a decir el eco de las últimas palabras, etc., con una voz muy tenue, pero Narciso encontró un lago y se asomó al agua y vio reflejado en él su propia imagen y vio un joven hermoso y se enamoró de él. Y se enamoró de esa imagen. Y bueno, hay variaciones. La leyenda esta es contada también por Ovidio en las Metamorfosis, pero hay variaciones, obviamente, como toda leyenda antigua. Unos dicen que se enamoró tanto que se olvidó de comer y murió de inanición, y otros dicen que se arrojó al agua y que para tratar de ir con esa imagen que él veía, de la cual estaba enamorado, y que al arrojarse al agua murió ahogado, pero que en su lugar surgió una flor, la flor del narciso. Y es símbolo de aquel que se ama a sí mismo, de aquel que se... Entonces, ¿qué representa
el Narciso? ¿Qué representa el personaje de Narciso? Representa básicamente a nuestra personalidad. La personalidad que quiere conocerse. Y justamente cuando él se conoció a sí mismo, murió, según decía el oráculo, la profecía del oráculo. ¿Qué representa el Narciso? La personalidad que quiere conocerse. Pero ¿qué es lo que pasa? El Narciso, claro, esa personalidad es vanidosa, no quiere relación con otras personas, él dice nadie está a mi altura, etc. Pero ¿qué pasa? Que cuando él se ve a sí mismo, muere. Cuando la personalidad es descubierta, cuando comenzamos a ver todos estos mecanismos del yo pequeño, de la personalidad, ellos se van, si los vemos sinceramente y los aceptamos sin juzgarlos, sin rechazarlos, decir, no, eso no es mío, o eso será que no sé qué pasó, pero se me ocurrió, o porque me provocaron, o lo que sea, pero si los aceptamos sin rechazarlos y sin tampoco perpetuarlos, se van a disolver, porque los estamos viendo desde un punto de vista más amplio. Y la flor que sale al morir el Narciso es símbolo de lo que decíamos un poco más atrás aquí, fijaos precisamente qué bien que simboliza la inmersión y después el surgimiento de una flor. ¿Por qué? Porque precisamente es el resultado, el alma vichara, el conocimiento de sí mismo es el resultado de esa introspección, de conocerse, de reflejarse y de verse a sí mismo. ¿Cómo distinguir entonces la pregunta, nuestra esencia de la personalidad, de nuestra personalidad? Porque claro, es muy fácil decir, yo soy una luz interior, que tengo esa luz interior, soy un atma, etcétera, pero luego lo que estamos diciendo puede ser simplemente otro pensamiento, otra elaboración de nuestra mente. El núcleo del yo, de la personalidad, nos impide llegar al fondo de la cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos muchos núcleos hechos acerca de yo, de tendencias, que está formado. Ese yo, ¿cómo está formado? Por tendencias del pasado, los skandhas, tendencias que venimos no solamente de esta encarnación, sino de encarnaciones anteriores, que nos hemos encontrado, obviamente, por karma, gracias a la ley del karma, nos encontramos con esas tendencias y forman parte de lo que es nuestro comportamiento, perdón, nuestra naturaleza innata, es decir, aquello que traemos de vidas anteriores y nos comportamos con tendencias de determinada manera. También está por conductas adquiridas, en gran parte. Perdón. Estas conductas que hemos adquirido durante la infancia, en la educación, en la infancia, la educación, nos han condicionado durante la niñez, etc. La imitación de nuestros padres, por ejemplo, o la imitación de personas influyentes en nuestro entorno, han marcado determinadas conductas adquiridas. Y también todos los condicionamientos, miedos, apegos, etcétera, todo lo que hemos ido creando en la estructura de la personalidad. Entonces, esto no es un ejercicio de control donde una parte de la personalidad quiere dominar a otro. Por eso es muy importante la pregunta de quién pregunta quiénes somos, quién soy yo. Porque si una parte de la personalidad dice, mira, si resuelvo esta pregunta podré controlar todo y seré más poderoso, estamos por mal camino, es decir, vamos a fracasar en ese intento porque ese es otro núcleo más endurecido todavía del yo inferior. Una cosa que podemos observar son las relaciones. Para conocernos, una parte de la respuesta está en ver cómo nos relacionamos con los demás. Es decir, cómo está constituida nuestra red social, no el Facebook o el Twitter o cualquier red social, sino
hecha por medios informáticos, sino lo que se llama verdaderamente nuestra red social. La familia, los amigos, aquellos con los que tenemos relación, inclusive el dependiente al que le compramos el pan, que nos atiende todos los días y que tenemos las relaciones de cortesía, bueno, pues eso también. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con todos ellos? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Tenemos relaciones estables o estamos cambiando de amistades permanentemente porque finalmente llegamos a un punto en que nos parecen que están mal, que nos traicionan, que, en fin. Son relaciones satisfactorias, es decir, tenemos relaciones que sean realmente que nos permitan expresarnos, que sean satisfactorias para nosotros, que nos permitan desarrollar nuestra propia, lo que nosotros somos junto con esa persona. ¿Son relaciones balanceadas, es decir, satisfactorias para ambas partes? ¿O son relaciones en las cuales uno domina y el otro obedece? Es decir, son relaciones de tipo win-win, es decir, que los dos ganamos con la relación, o son relaciones de tipo simbiótica que son nefastas o que son tóxicas. Y lo que es fundamental, a través de todas estas relaciones, amamos y nos aman, porque en definitiva, todas las relaciones están, para que sean relaciones productivas, fructíferas, tienen que estar basadas en el amor, en algún aspecto del amor, es decir, en la amistad, en el amor de pareja, en el amor filial, el amor al hijo, el amor al padre, el amor al compañero, lo que sea, pero tienen que ser, inclusive con los clientes, fijaos lo que digo, si tenemos una empresa o tenemos un rol en una empresa que está relacionado con el contacto con clientes, los clientes, como no exista el deseo de poder favorecer al cliente, de poder solucionarle un problema a esa relación, y solamente el de, bueno, ya le venderé esto, si le sirve o no le sirve, bueno, ¿qué me importa? La cuestión es que me lo pague y ya se ocupe él. Eso va por muy mal camino, eso no es una relación balanceada, y tiene que haber el deseo de ayudar y de construir para esto. Entonces, aquí me gusta recordar la frase de Ortega y Gasset, del filósofo español, que dijo: el hombre es él y sus circunstancias. No podemos desprendernos del entorno. Entonces, ¿qué somos realmente? ¿Somos la máscara que mostramos a otros? ¿Somos los miedos y prejuicios que tenemos? Porque ellos están ahí. A veces hay miedos que no nos damos cuenta, pero el miedo al fracaso, por ejemplo, puede estar detrás de que posterguemos cosas, de que tenemos que hacer algo, uy, esto si lo hago mal me van a criticar o se van a reír de mí o voy a quedar mal, y entonces lo voy postergando, voy haciendo la procrastinación, como se dice. Hay muchas clases de miedos y algunos originados en experiencias muy duras. Somos la persona, entonces, de los distintos aspectos que presentamos en la vida corriente, en la vida de relación. Somos la persona enfadada, la persona envidiosa, la persona competitiva, o somos el hijo, esposo, padre o hermano amoroso y comprensivo. ¿Cuál es verdaderamente nuestra faceta? ¿Somos los pensamientos fugaces o persistentes? Porque pensad que, claro, hoy estoy enfadado, pero a lo mejor ahora, pero dentro de 2 horas se me pasó el enfado y estoy otra vez alegre como una campanita. Entonces, ¿qué soy? ¿Como el enfadado o el alegre? Ambas cosas, porque van cambiando. Pero si observamos, podemos preguntarnos, ¿somos el que observa todo esto? ¿El que está observando por allí? Y esa es una gran pregunta. Fijaos cómo nos distorsiona el yo la realidad. Nosotros, imaginad que estamos en un bosque, que vamos de excursión y vamos a un lugar hermoso,
Es como aquí un bosque que tiene la corriente de un río, y entonces observamos y empieza las distintas estructuras de la mente y del deseo empiezan. Dice, por ejemplo, si pudiera venir aquí más seguido, y ya no estamos mirando el bosque, sino que estamos viendo cómo podemos hacer para venir más seguido. Dice, qué poca agua que trae el arroyo hoy, ya lo estamos comparando con, bueno, no está mal compararlo, pero resulta que nos quedamos, dice, ay, qué pena, dice, el año pasado estaba mucho más crecido, tenía más agua, estaba más bonito, ahora mira cómo está, lleno de piedras, y entonces no estamos disfrutando de lo que tenemos, del lugar donde estamos. Y vemos aquí una planta que tiene unas bayas y pensamos, ¿serán comestibles estas bayas? Y ya todo esto lo vamos, fijaos cómo los distintos aspectos de nuestra naturaleza va distorsionando esta realidad. Pero si nos quedáramos solamente contemplando lo que es el bosque, el lugar, sin ponerle coloratura, sin ponerle deseo, sin comparar con el recuerdo que tenemos, sino simplemente estar ahí, estar presente, entonces veríamos la realidad de una manera mucho mejor, mucho más amplia y completa. Tenemos que buscar la joya en el interior. Dice, busquemos la joya en nuestro interior. Porque si nos identificamos con las máscaras y atributos del yo que tenemos, si no nos identificamos con ellas, entonces sí podemos mirar hacia adentro. Es decir, tenemos que reconocer que son cosas temporales y si las reconocemos, podemos dejar, bueno, están ahí, las descarto de momento, pero entonces yo no soy esto porque yo voy cambiando. Esto si va cambiando, pues no es algo que sea tan permanente. Entonces, tenemos que preguntarnos qué hay de trascendente en nuestro interior. ¿Qué hay tras el ruido de la mente, de las emociones y del cuerpo? Y esto nos lleva a una búsqueda, que es la búsqueda de la voz, como decía Blavatsky en su obra La voz del silencio, es la voz que aparece cuando hacemos silencio, cuando podemos acallar todas esas perturbaciones de la mente, de las emociones y del cuerpo. Y entonces podemos llegar a la joya que está en nuestro interior, la verdadera fuente de la vida. Y aquí me ha gustado esta frase de Rumi, del poeta sufí del siglo XIII, creo que era, dice, somos estrellas cubiertas de piel. La luz que tú buscas ya está dentro de ti. Es decir, que no tenemos que buscar fuera o que adquirir algo o que irnos a algún lugar en particular, sino que tenemos que hacer este ejercicio de introspección donde estemos con lo que somos, en el momento actual lo podemos hacer perfectamente y tenemos que tratar de llegar a ello. Vamos a hacer un ejercicio de introspección, un pequeño ejercicio, que es una forma de separar lo efímero de lo esencial, porque se trata de tratar de vernos en la perspectiva de la vida, en la perspectiva de toda la vida. Es decir, trataremos de observarnos tranquilamente, sin juzgarnos. Yo os voy a ir leyendo una guía y vosotros podéis cerrar los ojos si os parece bien, creo que va a ser mejor. Y a través de esa guía trataremos de observarnos tranquilamente, sin juzgarnos, sin despertar emociones ni violentas, ni de aceptación, ni de rechazo, sino simplemente observar. Procuraremos aceptar los hechos de nuestra vida sin penas ni amarguras. Es decir, no se trata de volver a traer algo que salió mal, donde sufrimos, etc. Y recordemos no solo los hechos, sino nuestra actitud. Entonces vamos a pasar, veamos pasar estos hechos sin identificarnos con ellos. Y entonces vamos a hacer ahora el ejercicio. Para lo cual os ruego, creo que os va a resultar más cómodo que cerréis los ojos y si no, pues no, que estemos tranquilos, que estemos relajados, sin ninguna perturbación, sin ninguna preocupación, que dejemos todo
todas esas preocupaciones y perturbaciones fuera, y ahora nos vamos a concentrar en este pequeño ejercicio de introspección para saber quién soy yo. Cerramos los ojos y nos subimos a la máquina del tiempo. Retrocedemos hasta la época en que éramos niños. Recordamos la casa de nuestra infancia, nuestros primeros recuerdos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primeros amigos de la infancia. Nos preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Todos ponían sus expectativas en nuestro futuro. Nosotros jugábamos despreocupados, pero en ese tiempo fuimos adquiriendo la mayor parte de nuestros condicionamientos, las creencias, los prejuicios, los miedos, el modo de encarar problemas, el modo de relacionarnos con otras personas, con los animales, con la naturaleza. Éramos como un gran cuaderno en blanco en el que todos querían escribir. ¿Qué idea teníamos de nosotros mismos en ese entonces? Puede ser que apenas pensáramos en ello. Simplemente queríamos querer y ser queridos. Avancemos ahora hasta nuestra juventud. Comenzamos a comprender el mundo. Nos disgustan muchas cosas. Nos proponemos hacer algo distinto. Nuestro yo se va afianzando. Somos más idealistas. Queremos conquistar el mundo, corregir lo que está mal. Quizás hayamos conocido el primer amor y los primeros desengaños. Ahora más que nunca nos acosa la pregunta, ¿qué queremos ser? Esto suele asociarse con cómo nos vamos a ganar la vida o con encontrar el amor de nuestra vida y formar una familia. Pero, ¿hemos pensado en ser felices? ¿Ser responsables? ¿Ser sabios? ¿O ser decididos? ¿Qué idea teníamos entonces de nosotros mismos? ¿Cómo nos veíamos? Tal vez teníamos expectativas, deseos de aprender. Y ahora avancemos hacia el presente. Nuestro cuerpo ha cambiado mucho. Ya no tenemos la energía de antes. Y quizás los años se hacen notar de varias maneras. Tenemos nuevos amigos, nuevas aspiraciones, nuevas ideas. Seguramente hemos sentido dolor por la muerte de seres queridos y hemos experimentado la frustración de muchos modos. Pero continuamos siendo nosotros mismos, aprendiendo. Quizás
hemos formado una familia y nos vemos parcialmente reflejados en nuestros hijos y nietos que también aprenden a su modo. Pero vemos que detrás de toda nuestra vida hay algo que nos ha impulsado hacia adelante. Algo que nos ha hecho salir en los momentos difíciles. Algo que nos ha guiado sutilmente, construyendo nuestro propio camino. Y en este momento nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Quién observa? ¿Quién toma conciencia? ¿Quién aprende? Yo soy eso, la unidad de la vida, el ser uno. Y ahora podemos abrir los ojos y volver a nuestra posición confortable. Y este es un ejercicio que podemos hacer frecuentemente, ver la vida en perspectiva. Y ahora voy a abrir podéis abrir los micrófonos y hacer preguntas o comentar. Vamos a hacer otro turno de comentarios. Que nos queda luego terminar la última parte, pero ahora es un buen momento para hacer comentarios. Sí. Carlos. Sí. Perdón. Carlos, soy Malú de la Ciudad de México. Y quiero preguntarte lo siguiente. Con este ejercicio, ¿cómo lo vinculas tú con la teosofía? Pues creo que es una pregunta fácil. A ver, la teosofía es la sabiduría de lo divina, la sabiduría de lo trascendente. Y buscar lo trascendente a través de este ejercicio, buscar lo trascendente en nosotros, quién observa, quién está detrás, quién nos ha empujado toda la vida, es algo trascendente en nosotros. No es simplemente que vivimos por dejándonos vivir, siguiendo los acontecimientos que nos venían encima. A lo mejor no lo encontramos, pero lo más probable, y si estamos todos aquí, lo más probable es que sí, que veamos que hay algo, una especie de fuerza que nos ha impulsado, a lo mejor desde muy temprano o a lo mejor desde más tarde, da igual, pero la cuestión es que está ahí. Entonces, este es un ejercicio que creo que justamente es para obtener o para desarrollar esa visión teosófica de lo que somos. Malú, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, le respondiste. Se me hizo un ejercicio muy interesante. Yo soy psicóloga y pues movió muchas cosas. Y más con lo que se está viendo o con lo que estoy viendo desde que estamos en el confinamiento. Fue increíble, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Más preguntas. Sí, Isis, creo que querías preguntar algo o querías comentar algo. Sí, a mí me gusta mucho, primero parabenizarlo porque la presentación tuya está muy buena y el ejercicio también muy interesante. A mí me gusta mucho esa perspectiva de vernos años atrás, porque nos muestra cómo somos los mismos, pero a la vez estamos siempre cambiando, ¿verdad? De hecho, la Isis de 20 años ya no existe más,
pero sí existe, aquí estoy. Entonces hay un hilo que se transforma constantemente, ¿no? Hay un foco de conciencia, vamos a decirlo así, que está transformándose constantemente, que tiene una identidad, pero a la vez está siempre cambiando, ¿verdad? Claro. Y es muy importante esa cosa de estar siempre cambiando, porque de hecho la vida es así. Y cuanto más nos apegamos y tratamos de rechazar el cambio, más sufrimos, ¿no? Entonces, percibir el flujo de la vida con su aprendizaje y entrar, así, bucear en este flujo, ¿verdad? Aprendiendo y cambiándonos y aprendiendo y cambiándonos. Es como la mágica de vivir bien, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahí recordaba, cuando hablamos de esto, no podemos dejar de recordar a Heráclito de Éfeso, uno de los filósofos presocráticos, que él hablaba siempre del cambio y el flujo de la vida, y que él decía, no te puedes bañar 2 veces en el mismo río, porque cuando vas la segunda vez, tú no eres el mismo y el río tampoco es el mismo. Entonces, lo importante de esto es que sepamos ver ese flujo del cambio, no solamente en lo que cambió alrededor, cómo cambió la tecnología. Mira, nosotros en nuestra infancia no había televisión, como ahora tenemos internet, tenemos teléfonos móviles, como todos los cambios externos, sino también los cambios internos. Cómo ha ido progresando eso. Y yo creo que ver ese flujo, como tú dices, ese flujo nuestro, de nuestra vida, es lo que nos permite tomar contacto con aquello que está un poco más allá de lo cotidiano, de lo del día a día. Gracias, Isis. Hola, Carlos. Sí, Teresa. Sí, bueno, primero darte gracias porque hoy esta conferencia, charla que nos estás dando, a mí hoy me viene muy bien, ¿vale? De ahí gracias. Y después he estado hablando sobre qué hacemos con las personas de nuestro alrededor, ¿no? El día que despierta nuestro interior, no nuestra personalidad, te das cuenta que el otro es igual que tú. No importa qué raza, qué color, si tiene más que tú, si tiene... Por favor, cerrar los micrófonos. Después he estado hablando. Entonces, eso es la verdadera teosofía para mí. Me ha hecho cambiar los esquemas de mi vida, de siempre. Y entonces, pues, me alegra de que ese concepto que yo tengo, que yo, por ejemplo, como todo el mundo, pues es verdad, tengo muchísimos problemas, como todo el mundo, pero interiormente yo soy feliz. Y eso es lo que me vale, pero porque estoy igual con el otro. Porque para mí los demás son personas, no son personalidades. Gracias. Vale, gracias a ti por tus comentarios. José Álvarez de Miami. Sí, José Álvarez. Sí, me ha gustado mucho hasta ahora todo lo que has presentado. Has sido muy conciso y has podido simplificar cosas dispersas. Y este último ejercicio me hizo pensar en lo que dicen, que a veces que al morir nos van a hacer un recuento de toda nuestra vida, ¿no? Claro. Prácticamente lo hice ahora, lo único que quizás a lo mejor al revés, desde el inicio hasta este momento. Y creo que eso nos puede servir para hacer nuestro análisis interior de cuánto hemos cambiado y cuánto debemos todavía de cambiar. Gracias nuevamente. Gracias a ti, José. Hola. A ver, no sé si me escuchas. Sí. Sí, bueno, vale. Yo, referente al último ejercicio que se ha hecho, según creo entender, tú estás diciendo que es bueno que lo hagamos de vez en cuando, ¿no es eso? Sí, que sí. se reflexione. Bueno, entonces no quiere decir que haya que hacerlo todos los días, ¿no? Ya.
Pero yo está muy bien. es al contrario, evito hacerlo. Porque como lo único que me traen son malos recuerdos y cosas malas, entonces prefiero no hacer eso y pensar en cosas positivas. Entonces, para mí, por ejemplo, en este caso, no, o te pregunto, es una pregunta como queriéndote decir, bueno, si para mí no es bueno, ¿por qué no es bueno? Realmente yo es que para recordar todo cosas malas y para estar, entonces lo que intento es al contrario, evadir todo eso y pensar en cosas positivas. Entonces yo ese ejercicio, pues a mí personalmente no me vale, me lo tengo que inventar de otra manera. Y Vaya, cada uno, porque... claro, cada uno tiene que encontrar aquello que le vale y utilizar las herramientas que le son adecuadas. Pero te observo una cosa, si tú tuviste unas etapas de tu vida en las cuales te has enfrentado con muchos problemas muy desagradables que te han causado mucho dolor, huir de ese dolor o ignorarlo, solamente... Perdón, cerrar los micrófonos, por favor, María Butini, cierra tu micrófono. Las herramientas que le son adecuadas. Pero, por favor, entonces, el hecho de esconderlo bajo la alfombra no te va a permitir trabajarlo, solucionarlo. El dolor es dolor, está ahí y ya pasó y ya está, y nadie te lo va a quitar. Pero aceptar que eso pasó y que ya fuera porque las circunstancias fueron así, porque era tu karma, porque era lo que sea, no importa por qué, pero ya pasó, simplemente te podría permitir a ti aceptarlo. Aceptarlo, por eso decía, no veamos las cosas con una actitud de resentimiento o de tratar de sacar otra vez aquello en lo que hemos procedido mal, o aquello que nos ha afectado, sino, sí, nos ha afectado, bueno, sí, pasó eso. ¿Y yo cómo estaba? ¿Y qué pasó después? ¿Qué aprendí de todo ello? Porque al final estamos aquí para aprender. Cuando las personas que han estudiado las experiencias cercanas a la muerte, de personas que parecía que se iban a morir, pues han relatado lo que sentían, decían que al hacer el recuento de toda su vida, que toda su vida pasaba como una película delante de ellos, pero que lo hacían de una manera muy especial. No juzgaban, no sentían dolor ni pena por lo que había pasado, sino que simplemente había dos cosas, un patrón común aparecía en muchos casos, y es que veían toda su vida teniendo en cuenta dos cosas fundamentales. ¿Qué habían aprendido? ¿Qué habían aprendido y cuánto habían amado? Es decir, ¿qué hemos aprendido y qué hemos amado? Esas, al final de cuentas, son las dos cosas más importantes de nuestro proyecto de vida. Porque todo esto, a lo que nos enfrenta, es a un proyecto de vida. Nosotros estamos aquí no simplemente porque nos dejamos vivir y porque nuestros padres un día dijeron, vamos a tener un niño que está muy bien, sino porque nosotros como seres encarnamos, decidimos encarnar en esta familia, el karma nos atrajo a la familia en que encarnamos, en que nacimos, y cuando hemos venido y tenemos un proyecto de vida. Puede ser que no lo sepamos, ni que no lo veamos, ni que lo sintamos, ni que seamos capaces de verbalizarlo, no hace falta, posiblemente no lo podamos verbalizar, es algo que es cosa de nuestro ser interior, no lo podemos bajar a la mente, pero sí nos damos cuenta a lo largo de nuestra vida que hay algo que nos ha hecho aprender, que nos ha hecho ir en determinada dirección y no en otras, que hemos tomado decisiones que nos han llevado hasta aquí, hasta donde estamos ahora. Y si ahora estamos en contacto con este conocimiento y con esta posibilidad, es porque eso forma parte de nuestro proyecto de vida. Pero sí nos damos cuenta a lo largo de nuestra vida. Sí, María, ¿querías decir algo? Carlos, ¿puedo decirte algo? Sí.
hay una frase solamente, porque citaste al doctor Jung, que dice, lo que negamos, lo que rechazamos nos posee, lo que aceptamos nos libera. Eso es todo. Sí, señor, pues si quieres desarrollarlo, desarrollalo. Sí, claro que sí. Solamente quería como afirmar lo que estás diciendo a esta chica que te dijo que no quiere abordar los temas dolorosos. Esos temas le van a carcomer mucho la parte interior, no la van a dejar ser libre y necesita abordarlos a pesar de lo que puede producir. Eso es todo. Muchísimas gracias, Isaac. Carlos, disculpa Silvia, cuando el ejercicio y después algo que dijiste que siempre hay, que si podemos preguntarnos qué nos empujó a tomar las decisiones que tomamos, y a mí me hizo pensar que como no éramos conscientes, no sabíamos estas cosas que ahora sí creemos saber, que la personalidad se ha puesto delante del ser y tal vez esas experiencias dolorosas o no que hemos vivido hubiesen sido muy diferentes si la personalidad se hubiese puesto de lado y hubiese dejado al ser que actúe o que experimente. No sé si me pude expresar, pero eso fue lo que sentí con el ejercicio. Muchas gracias. No, gracias a ti. Mira, lo que pasa es que el ser no puede actuar directamente. Necesita de la personalidad. ¿Qué quiere decir la palabra personalidad? ¿Qué significa? Proviene de las máscaras que se usaban en el teatro griego, que se ponían los actores delante y a través de la cual hablaban. De hecho, sin personaje, personalidad, significa viene de personare, es decir, a sonar a través de, hablar a través de ello. Porque el ser interno son principios funcionales que están en niveles, pero que necesitan del vehículo, de la personalidad para poder expresarse. Necesitamos acción en el mundo físico. Hemos nacido, estamos aquí, necesitamos un cuerpo, necesitamos una mente para conocer y para esto. El problema es en alinear, en lograr esa alineación del ser interno con la personalidad. ¿Sí? Es decir, no podemos anular a la personalidad, al contrario. No, exacto, eso quería decir. Si hubiésemos podido aprender de otra manera, alineándonos, sí. Gracias. Pero justamente ahí está, el aprendemos a golpes, muchas veces. Permiso, ¿puedo preguntar algo o decir algo? Sí, adelante. Bueno, yo entiendo todo esto más allá de las enseñanzas de la teosofía y de las grandes almas que han surgido en el mundo, que la vida es un camino de descubrimiento, es decir, solo podemos saber lo que descubrimos, a pesar de que alguien sabio nos informe, el saber es solamente la comprobación a través de nosotros mismos, ¿sí?, de lo que vamos a saber o de la realidad exterior e interior. Entonces, para eso contamos con herramientas y funciones que son propias. Nadie de afuera nos puede llevar a eso, creo yo. Y esto es un prólogo, pero me gustaría que hablara de una de las herramientas que es la que para mí es fundamental, que es la percepción. Sí. Gracias, Eduardo. Totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. El Atma Vichara o la indagación en sí mismo es un autodescubrimiento. No se trata de decir, a ver, he visto, por ejemplo, que la teosofía dice que somos este esquema y entonces voy a tratar de comprobarlo a ver si es cierto. No, va mucho más allá de ello. Es decir, vale, la teosofía dice, nos presenta un esquema, o Carlos nos ha presentado un esquema, pero ¿y eso qué significa? ¿Qué significa en mí? Tengo que descubrirlo.
Porque conocer las palabras no significa conocer ni saber lo que es. Es decir, conocer la palabra buddhi no significa estar imbuido o tener la conciencia enfocada en buddhi. Entonces, eso realmente, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Es un trabajo de autodescubrimiento, es un trabajo creativo, fundamentalmente. Y la percepción, bueno, antes hablé un poco cuando hice las diapositivas del bosque, que si estábamos en el bosque, claro, la percepción, fijaos, está muy bien lo que dices, la percepción, pero tenemos que tener una recta percepción, porque nosotros podemos percibir acerca de nuestro entorno, de los demás, de quienes están a nuestro lado y de nosotros mismos, pero si esa percepción está distorsionada por todos los elementos del yo, es muy fácil, suponed, viene una persona, viene un compañero de trabajo, supongamos, ¿no? Estoy trabajando tranquilamente delante de mi ordenador, viene un compañero de trabajo y viene a hacernos una pregunta y a plantearnos algún problema, y como decimos en España, mi percepción puede ser, este ya me quiere endosar un marrón, es decir, ya me quiere endosar un problema a mí. Dice, o mi percepción puede ser, vaya, viene fulano, ¿en qué lo podré ayudar? La percepción es muy diferente en ambos casos y la situación es la misma. Es decir, según cómo estemos enredados en nuestros propios miedos, luchas internas, luchas estas de competencia o de tratar de decir, mira, este no lo voy a ayudar, no le voy a decir nada porque este es del otro departamento y luego a mí eso no me sirve para nada. Por ejemplo, todo eso modifica esa percepción. Igual que en el bosque, el hecho de decir, esto, ¿cómo podría hacer para venir más seguido? O mira cómo está esto, qué descuidado, lo que sea. Pues eso modifica nuestra percepción. Tratar de percibir lo que es, tanto afuera como en nosotros, eso es extremadamente importante. Pero para poder percibir lo que es, evidentemente tenemos que reconocer nuestra propia herramienta de percepción, nuestra propia mente, nuestros propios deseos, y tratar de desactivar esos núcleos que vemos que nos están produciendo esa distorsión. Como dijo Calderón de la Barca, dice, en la vida todo es según del color del cristal con el que se lo mira. Y si nosotros tenemos un cristal que está muy oscurecido, de color marrón, y que veremos todas las cosas muy oscuras y percibiremos todo muy mal. Pero si tenemos un cristal en lo posible más transparente, pues procuraremos veremos las cosas más bien como son. No sé si contesta tu pregunta. Sí, gracias. El tema es mucho más amplio y no quiero tomarle más tiempo. Esto que acaba de decir, totalmente de acuerdo, y sería justamente la posibilidad de expandir la percepción para también darnos cuenta qué es lo que la distorsiona y de qué manera, ¿cierto? Cuáles son nuestros condicionamientos que van surgiendo en el momento en que se vive el presente, digamos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sí, Eduardo, obviamente en esta charla es nada más que una conferencia, una pincelada, pero todo es un trabajo de toda la vida. Carlos, gracias, ¿puedo Eduardo. decir alguna cosa? Sí, por Primero, supuesto, Enrique. felicitarte por la charla, muy amena y bien. Y mira que no terminó, no terminó, a lo mejor la última parte bueno, no te gusta y retira. Es en relación a la pregunta de Carlos, de Eduardo. Sí. Eduardo, conforme van evolucionando los seres vivos, que ya lo comentó Carlos, empiezan a darse funciones cada vez más complejas, como seguramente ya sabes. Las primeras son de sensación. Sensación es nada más que los sentidos se impresionan y nosotros somos capaces de detectar lo que hay en el plano físico. La percepción es la capacidad que tenemos de darle cierta interpretación a aquello que estamos sintiendo. Cuando damos un discurso y vemos nuestro cerebro arregla esa imagen que entró por sensación
y nos da la idea de que en realidad son redondos, a pesar de que se vean ovoides. Entonces, lo que comenta Carlos es que con esa percepción todos tenemos algo como las cookies de las computadoras. Cada vez que nosotros ya arreglamos lo que es un plato, cada vez que veamos un plato vamos a avanzar rápido para verlo como realmente es, pero a veces lo hemos mal aprendido. Entonces yo entiendo lo que dice Carlos, es que hay que desaprender lo que hemos mal aprendido para aplicar al nuevo aprendizaje el conocimiento teosófico y llegar a través de cookies diferentes a la noción de lo que somos. Más o menos lo que tú acabas de comentar. Pero creo que el recorrido es ese, el recorrido es ir un poco hacia atrás. Hay que desaprender muchas cosas y luego volver a desarrollar todos estos mecanismos que son prácticamente automáticos para que a través de ellos podamos rastrear una forma más profunda de interpretación de lo que somos, que es más o menos lo que yo interpretaría con una de las primeras láminas de Carlos, cuando estaba apenas hablando de cómo biológicamente hay un origen común y esto se va haciendo cada vez más complejo. Bueno, perdón, era nada más una aclaración. No, gracias, Enrique. ¿Sabes cuál es el problema, Enrique? Que en el navegador sí tenemos una opción para borrar los cookies, pero resulta que en nosotros no. En nosotros es mucho más difícil. Pues sí, a palos. A palos. Muy bien, más preguntas o más cosas, si no pasamos para terminar ya la última parte. Vale. Sí, tenemos 15 minutos más, entonces exacto. Adelante, Carlos. Sí, ya estamos cerca del final, entonces vamos a terminar. Muy bien, bueno, pues lo que quería traer ahora es entonces precisamente en relación con el ver la vida como un todo, la vida física, el periodo de la vida física, la encarnación como un todo. Quería traer las experiencias, algo ya comentamos, pero de las experiencias cercanas a la muerte y las reflexiones que esta persona, una australiana, Bronnie Ware, trabajó muchos años, es una, creo que era enfermera ella, pero ella, bueno, trabajó en cuidados paliativos para enfermos enfermos terminales, que eran enviados a casa a morir. Y entonces ella les acompañaba y ellos le iban contando sus experiencias y lo que sentían. Y una cosa que observó es que la gente, dice ella, crece interiormente muchísimo cuando se enfrenta a lo inevitable de su muerte. Es decir, que le hace como un cambio de perspectiva inmediatamente y aparece eso que antes no aparecía. Dice que encontró, dice ella, que todos los pacientes encontraban su paz antes de morir. Es decir, que realmente a los que ella acompañó y que al final de cuentas tuvieron un proceso que no fue una muerte violenta ni que estaban tan sedados, pues que tuvieron esa paz antes de morir. Pero también le confiaron estos pacientes muchas cosas de los que se arrepentían, reflexiones de cómo veían la vida en el momento en que ésta estaba terminando. Y creo que eso es muy valioso. Y ella lo puso, digamos, lo expresó en un libro que se llama Los 5 arrepentimientos de los moribundos. Y ella recogió 5 cosas principales. Hizo como una clasificación, una agrupación, y recogió 5 arrepentimientos de los que tiene los pacientes con los cuales ella estuvo en contacto cuando estaban muriendo. Los 5 remordimientos de los agonizantes también es una forma de ver. El primero, fijaos, desearía haber tenido el coraje de vivir una vida verdadera conmigo mismo y no la vida que otros esperaban que yo viviera. Fijaos qué importante al final de la vida, darse cuenta de que no fuimos capaces de hacer lo que queríamos. Y no nos referimos a hacer lo que queríamos, decir, quisiera tener un yate, quisiera tener una gran casa, una mansión. No, no, no. Sino realmente, ¿qué quiero hacer en la vida? ¿Cuál es mi proyecto de vida? He buscado esa felicidad, he buscado poder expresarme, poder aprender, o simplemente me he dejado guiar
y simplemente hemos hecho, bueno, al final de cuentas las circunstancias me empujaron a que me tenía que casar con este, que tenía que hacer esta profesión, no era lo que yo quería hacer, pero bueno, era lo que se podía en ese momento. Entonces hay muchísimas cosas que, pero fijaos que decían ellos, desearía haber tenido el coraje. El coraje, no es solamente una cuestión de decir, las circunstancias me llevaron aquí y bueno, las acepto. Pero dice el coraje, es decir, que en algún momento se tomó una o más decisiones que lo llevaron a una vida de conformismo y dejaron de lado el proyecto vital que uno tenía. Esa creo que es la más importante y él dice que era la más frecuente, la que ella veía más frecuente. En segundo lugar, y este es un recordatorio para todos, que vivimos en un tiempo tan agitado, desearía no haber trabajado tanto. Las personas, dice que se lamentaban muchos de no haber compartido más tiempo con su familia, con sus amigos, etcétera, y estar siempre pendientes de tanto trabajo. La tercera, desearía haber tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Mucha gente no le dijo a la persona que la amaba y se perdió de hacer una vida con ella, a lo mejor, o con esa otra persona. Mucha gente no tuvo o no se pudo revelar a tiempo de aquello que le estaban imponiendo. Entonces, eso también, el de ser sincero con los sentimientos, y no necesariamente un enfado o una reacción de ira, sino decir, mira, yo me siento lo que se llama una exposición asertiva. Dice, mira, esto a mí me está haciendo daño, o esto a mí no me conviene. Y el cuarto decía, desearía haber estado más en contacto con mis amigos. Es un poco consecuencia de lo anterior. Y el quinto, finalmente, desearía haberme permitido a mí mismo ser más feliz. Entonces, creo que son cosas a tener en cuenta que nos pueden ayudar en esto, en cómo ven una persona promedio al fin de su vida, mirando hacia atrás, qué es lo que ha pasado. Entonces, la pregunta, ¿quién soy yo? Dice, primero, tenemos que tener en cuenta que no estamos solos. No podemos responder esta pregunta mirándonos solamente el ombligo. Tenemos que mirarnos a nosotros, pero también mirar las relaciones que tenemos con toda la gente de nuestro entorno. Porque si nosotros nos creemos grandes personas, muy respetables, etcétera, pero en nuestro entorno nos odian, nos tienen rabia, nos evitan, etcétera, pues algo no funciona bien. Todo está interconectado. En cada uno de nosotros hay un reflejo del todo. Esto es extremadamente importante y es parte es el principio fundamental de la enseñanza teosófica. Hay una unidad de la vida y esa unidad está en el corazón de cada uno de nosotros. Hay un reflejo de ese todo en cada uno de nosotros. Entonces, según cuando vemos con esta perspectiva, el yo se diluye. Nos damos cuenta cada vez más que aunque seamos una singularidad, es decir, que aunque tengamos características especiales y seamos alguien diferente de todos los demás, es difícil establecer una membrana de separación, una envoltura. ¿Hasta qué punto aquello que pienso no ha sido influido por el exterior o no ha sido influido por mis amigos? Los que han estudiado las redes sociales, las redes verdaderas, nos dicen que nosotros podemos influir, y somos influidos, hasta 3 grados de distancia de la red. Es decir, que podemos influir no solo a nuestros amigos, sino a los amigos de nuestros amigos y también a los amigos de nuestros amigos. De una manera muy sutil, pero sí, esa influencia existe. Entonces, es difícil establecer esa envoltura o esa separación. Por lo tanto, la pregunta ¿quién soy yo? La hacemos casi a evolucionar a ¿quién soy?
quitamos el yo de por medio. ¿Quién soy? Cuando observamos el cielo estrellado, y esto es, lamentablemente es una experiencia que a lo mejor hoy día pocos tienen la ocasión de hacer, pero si tenéis la ocasión de ir a un lugar donde no haya contaminación lumínica, que esté alejado, hacerlo, porque ver el cielo estrellado y ir a un observatorio, por ejemplo, y ver a través de un telescopio es una experiencia extraordinaria, extraordinaria. Cuando observamos el cielo estrellado y vemos la magnitud y la majestad del universo, el proceso de la vida como un todo, percibimos que somos parte de algo infinito, hermoso y sublime. Es decir, todo este universo no está ahí por casualidad. Nosotros somos parte de todo esto. Y hay un adagio, una máxima que nos dice, conviértete en lo que eres. Conviértete en lo que eres, en esa luz que ya está dentro de nosotros. Eckhart Tolle, me gusta mucho esta frase de Eckhart Tolle, para terminar con él, dice, no estás en el universo, eres el universo, una parte intrínseca de él. En el fondo no eres una persona, en cambio eres un punto focal donde el universo se hace consciente de sí mismo. ¡Qué milagro tan maravilloso! Y en nuestra búsqueda podemos terminar diciendo simplemente soy. Y con esto terminamos y muchas gracias a todos. Y si tenéis preguntas o los últimos comentarios, tenemos unos minutos. Y sí, no te escucho ahora. Muy interesante, Carlos, muy inspiradora tu charla. Y de hecho, estamos aquí para esto, ¿no? Para descubrir nuestra verdadera naturaleza, para armonizarnos con el universo y tratar de ser más útiles a nuestros semejantes, ¿verdad? Carlos, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Me despertó muchas cosas. Te lo agradezco mucho. Bueno, te agradezco a ti. Os agradezco a todos vosotros. Muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias y hasta el próximo. Ha sido mi primera conferencia porque no tenía ordenador hasta hoy que he podido empezar a verlo y espero poder seguir viéndolas todas. Muy bien. A Jaulí, que me he perdido las otras que ha hecho y no sé si habéis hecho más, que me las he perdido, pero bueno, a ver si de ahora en adelante no me las pierdo. Hay algunas que están grabadas, que las puedes ver y en el canal o en el canal de la Federación Interamericana o en el canal de la Sociedad Teosófica Española. Sí, yo a veces vivo ahí y veo algunas, pero vamos. Claro, claro. Bueno, sí. Muchas gracias y a todos un saludo a todos, que no os conocía tampoco y ya está, y gracias. Gracias. ¿Hay posibilidad de quedar en contacto, Carlos? Sí, los que queráis alguna pregunta o esto, me podéis enviar un correo electrónico. Mi dirección de correo os la voy a escribir. Bien. Un segundo. Esta es mi dirección de correo, carlosmprz@gmail.com. Igual si alguno quiere la presentación, os la puedo pasar. Y el ejercicio que hicimos también. Bien. Si queréis esto, pues me escribís un correo y lo mandamos o también lo podéis centrar a través de la Federación Teosófica Interamericana, como queráis. ¿Y dónde se ve lo que escribió? No veo la dirección. No se ve, ¿no? ¿No se ve?
No. Sí que se ve, sí que se ve perfectamente. Pero pequeñito. Se ve muy bien. Se ve. No, señora, se ve muy mal. Ponte gafas. A lo mejor en el chat, Carlos, se ve mejor. Vamos a ver. Vamos a escribirlo de otra manera. Pero además lo has dicho, Carlos MPRZ. MPRZ. @gmail.com. Ahora sí se ve perfecto. Coño, ahora se ve peor. Acá se ve perfecto. Bueno, yo lo voy a Está mejorar. en el chat escrito. Sí, ya lo envié por el chat. Ahí está. ¿La veis ahora? Sí, perfecto, gracias. No, por nada. Está enviado también en el chat para quien lo quiera ver directo. Sí, la voy a poner en el chat, a ver. Sí, ya lo puse. Ya está en el chat, ya está. Ah, ya la pusieron, vale, perfecto. Ahí la vi yo, la veo yo. Muy bien. Gracias y hasta el próximo domingo. Bueno, pues muchísimas Sábado. gracias a todos. Gracias, Carlos, otra vez. Gracias, muy bueno todo. Gracias, chao. Bueno, me gustaría especialmente agradecer a Carlos y a todos. Hoy estuvimos en 158 personas asistiendo a la magnífica charla de Carlos Pérez, que nos inspiró mucho y de hecho la vida tiene dos caras, ¿no? Si hay sufrimientos, el haber superado los sufrimientos también nos da gratitud, también nos llena de alegría y nos llena de satisfacción por llevar adelante el camino de la evolución, ¿verdad? Y el próximo sábado tenemos a la hermana Lisette Arroyo de la Ciudad de México, que nos va a hablar sobre el Dharma. Entonces, seguimos en esto, seguimos con esta programación de charlas en castellano por la Federación Interamericana. Cada semana más gente y podemos encontrarnos todas las semanas y un gusto enorme estar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Más gracias a vosotros. Carlos, te pedimos por favor un Zoom de 500, así entran más. Sí, por ahora estamos con YouTube y por el Zoom de 100, ¿no? ¿Quién sabe? Podemos conseguir un Zoom. Pero no es lo mismo, necesitamos el Zoom porque ahí podemos escribir y estamos en comunicación. Vamos a ver cómo hacemos, Adriana, buena. Olvidarme de ¿Cómo se busca en YouTube? En YouTube es Teosófica Interamericana, que es lo mismo tanto en portugués cuanto en español. Teosófica Interamericana. Todas las charlas interamericanas, de todas las charlas, desde la primera con Esteban Langlois, están allí y se puede asistir cuantas veces uno quiera. Obrigado. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, el tiempo urge. Tenemos otra actividad con este Zoom a las 4 de la sección brasileña y un gran saludo a todos, un abrazo cariñoso a todos. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, con mucho cariño para todos. Con todo mi corazón. Gracias, Carlos. Gracias, Adela. Chao. Gracias, Titi. Un beso grande.